Bien, amigos del Mañanero, ahora tenemos el placer, el honor de conversar con el doctor Valcárcel, un experto dominicano, conocedor de estos temas, que ahora, con este problema del coronavirus, es oportuno conversar con él. Doctor Valcárcel, bienvenido al Mañanero. ¿Cómo está usted? Bueno, un placer, gracias por la oportunidad de conversar con usted y las personas que lo siguen. Bien, doctor, mucha gente ha dicho que las cifras oficiales no son reales y que pueden estar por el doble de lo anunciado. ¿Eso es cierto o realmente las cifras que se han anunciado de los infectados del coronavirus son las reales? Mira, en cuanto a las cifras que tiene el ministerio, lo primero que debo decir es que son reales en cuanto a las pruebas que se han hecho. La realidad es que posiblemente hay más personas infectadas que las pruebas que tenemos positivas. Esa es la realidad, me doy a entender. El ministerio maneja cada una de las pruebas positivas que tiene el país y esas son las cifras que el ministerio da a la población cada vez que el ministro sale a hablar de este proceso en la hora determinada, que son las 10 de la mañana de cada día. Tú me preguntas, ¿existen más personas con coronavirus que la que el ministro dice? La respuesta es posiblemente que sí. Todas las enfermedades tienen un subregistro y sobre todo esta enfermedad que tiene un grupo de personas que presentan características muy leves o muy tenues. Me explico. Un niño pudiera tener coronavirus y no tener ningún tipo de manifestación importante y la madre ni siquiera preocuparse en practicarle la prueba al niño. Entonces, por tal razón, con esta enfermedad, la cantidad de personas que la pueden tener y nunca hacerse la prueba va a ser muy amplia, muy grande. Doctor, una pregunta. A propósito del desempeño que hemos visto de salud pública y el Estado, a su consideración, ¿cómo ha sido la actuación? ¿Ha sido adecuada? ¿Ha sido efectiva? Quizás las medidas tardaron un poco, fueron acertadas en su tiempo, desde su punto de vista. Mira, recuerda que, como dicen por ahí, las medidas se van utilizando de manera paulatina dependiendo del proceso. Las primeras medidas eran simplemente evitar que entre. Y por eso, si se fijan, cruceros se le dijeron no pueden desmontar a nadie. Se trató justamente de cerrar vuelos de algunos lugares que tenían transmisión activa. Posterior a eso, las medidas fueron, vamos a limitar vuelos de los sitios que ya hay. Después que el cuadro entra, lo que se quiere limitar es que no exista transmisión activa dentro de la población. Luego de que inicia la transmisión activa, entonces se comienzan a tomar medidas de que las personas se queden en su casa. A la forma que vamos, lo próximo que podríamos terminar es en el cierre completo, como se ha solicitado por parte de la sociedad en la cual yo pertenezco. Repito, es una solicitud un poquitito drástica, recordando lo que ha ocurrido en algunos países. Por ejemplo, en Italia se mandó al cierre completo de la población. Y esto no minimizó la transmisión y esto no evitó la mortalidad. Me explico. En Italia, una de las situaciones que causó que las personas que tenían la enfermedad, ahora con el asunto de la cuarentena, se dirigieron a los hogares y entraron en contacto con los más vulnerables y con los más enfermos. Cuando hablo de los más vulnerables, hablo de las personas de más edad. Entonces vimos como los abuelos, como los padres que tenían problemas del corazón, comenzaron a enfermar. Y es algo que en su momento yo siempre he dicho que se tendrá que discutir. Porque el hecho de que se haya tomado esa medida, lo que ha hecho es simplemente exponer a aquellas personas que tenían más riesgo de presentar formas graves de la enfermedad. Wow. Doctor, a propósito de que usted mencionó ahorita de los niños, que hay personas que no se dan cuenta, yo quería preguntarle, porque precisamente esta mañana escuchaba a alguien que decía que a los niños no le da coronavirus, que si eso es cierto. ¿Es cierto? Entonces, que sí le da, ¿a partir de qué edad hay que tener cuidado entonces con los niños? Ivonne, mira, favor. Vamos a decir algo. Todas las edades le puede dar coronavirus. Okay. Lo que va a variar es la severidad con la cual las personas van a presentar las manifestaciones de la enfermedad. Por ejemplo, a la fecha no existe el primer niño menor de 9 años que haya fallecido por el coronavirus. Okay. Repito, no hay un menor de 9 años que haya fallecido por coronavirus. Segundo, la mayoría de las personas que tienden a fallecer por el coronavirus son personas que tienen más de 60 años. Pero eso no quiere dejar dicho que, por ejemplo, mi grupo de edad, que son mayores de 40 y menores de 50, no puedan morir.
Esas personas tienen una tasa de mortalidad, si son personas sanas, de alrededor del 0.4%, lo que quiere dejar dicho que cuando a mí me diagnosticaron con coronavirus, inmediatamente yo me friqué, como dice la gente. ¿Por qué razón? Porque mi tasa de mortalidad, si bien era baja, 0.4, no significa que yo no tenía probabilidad de morir. Estamos hablando que era 4 de cada 1000 veces que me dé. Sin embargo, existe la probabilidad de uno morir. Lo que pasa es que mientras más joven es la persona, la tasa de mortalidad simplemente disminuye. No es lo mismo, por ejemplo, una persona de 40 años con una tasa de mortalidad de 0.4 a una persona que tiene más de 80, que la tasa de mortalidad es cercana al 15%. ¿Me doy a entender? Mientras 40 años, 4 de cada 1000, con 80 años es 15 de cada 100. La probabilidad de complicarte con 80 años siempre va a ser mucho mayor que una persona que tiene una edad menor. Doctor, una pregunta muy importante. Mire, ¿usted cree, siendo también parte de los afectados, cuáles son las posibilidades que se vislumbran? Porque estamos siendo bombardeados con muchos videos en donde cada quien tiene una solución al problema. ¿Hay realmente una solución posible y en qué tiempo sería prudente hablar de una cura para el coronavirus? Mira, a la fecha se están utilizando muchísimos fármacos para tratar de disminuir la mortalidad del coronavirus. Hay que recordar que los medicamentos que se utilizan para el coronavirus todavía tienen una etiqueta y la etiqueta es experimental. Se los dejo saber por qué razón, porque hay muchísimas personas recomendando medicamentos hasta con nombres. Y si ustedes se fijan, ya tenemos un problema de desabastecimiento de un fármaco en particular que se utiliza para personas que tienen enfermedades patológicas como lupus, artritis reumatoide, vasculitis, enfermedades de ese tipo, que es la cloroquina. ¿Por qué? Pues comenzaron a aparecer un reguero de información en las redes y las personas fueron a las farmacias y acapararon toda la cloroquina que pudieron. Entonces, en ese sentido, estamos presentando un problema de desabastecimiento. Hay que decir que no existe un fármaco todavía demostrado que cure en el 100% de los casos la infección por el coronavirus. Hay medicamentos, como mencionó el ministro, hay un medicamento de alto costo que se llama tocilizumab, el cual es un medicamento que se utiliza para pacientes graves. En el grupo del colegio, lo primero que hice fue escribir: no se le ocurra llamar a la farmacia para pedir ese medicamento, que es un medicamento que se utiliza para artritis reumatoide grave. Me doy a entender, es un medicamento que se tiene que utilizar en pacientes que están en intensivo, severamente enfermos, con procesos pulmonares avanzados. Hay que pasarlo endovenoso, hay que pasarlo supervisado. O sea, son medicamentos que tienen otras indicaciones y que, dado la emergencia que tenemos, se está utilizando para tratar personas con coronavirus. Pero entonces no hay un rango de tiempo que se puede, por lo menos, uno tener la esperanza de que se vaya a lograr un control. Doctor. No, recuerda que se están utilizando muchísimos medicamentos en protocolos, en ensayos clínicos, para ver cuál es el que pueda brindar la mayor eficacia o la mayor probabilidad de que una persona mejore utilizándolo. Pero a la fecha todo se considera de estudio. Conjunto con eso de las informaciones que se han repartido por las redes sociales, también se ha hablado de cosas naturales y de medicamentos para cuando la gente está asintomática y de cuestiones que tienen que ver mucho con la temperatura, de tomar cosas calientes y eso. ¿Qué hay de verdad en eso? Bueno, Ariel, yo estoy en mi 9º día del COVID-19 y yo no bebo agua caliente, ni bebo jugo caliente, ni bebo nada caliente, y te comento, yo estoy nítido. Yo sí le digo a las personas algo: tú puedes utilizar cualquier cosa que a ti te funcione aquí para que te sientas bien aquí. Se lo digo a las personas. Si a ti te hace bien bebete una cucharadita de aceite de coco en la mañana, como me lo han recomendado, te lo puedes tomar. Pero hay que decir que justamente en nuestra historia, en nuestro Instagram, subimos en el día de hoy algo que son mitos del coronavirus, que incluye justamente ese tipo de cosas. Las personas que utilizan inhalaciones, las personas que utilizan vinagre blanco en gárgaras, las personas que utilizan un grupete de cosas. Como les decía, nada ha demostrado ser 100% efectivo, y siempre le digo lo mismo. ¿Cuál es el país que utiliza mayor medicina tradicional en el mundo? China. Sí. ¿Cuántos muertos tuvo China de coronavirus? Un reguero. Sí. China, por más remedios naturales que tenía, lo logró contener al coronavirus hasta que no se tomaron medidas de distanciamiento social. Y China llegó en un momento a tener cerca de 40 a 60 millones de personas completamente aisladas. Estamos hablando de 4 a 6 veces la población de la República Dominicana.
Doctor, lo que está pasando en San Francisco, ¿usted lo ve correcto? ¿Por qué San Francisco ha explotado con un gran brote que ha llevado a que las autoridades cierren San Francisco de Macorís? Mira, esa es una excelente pregunta y creo que es la única pregunta que Siempre. Sí. La pegó. La modestia de ese muchacho. Tú se la escribiste, Manolo. Mira, el asunto es que el día de mañana... Mira, todos los días el ministro a las 10 de la mañana tiene una rueda de preguntas por parte de los periodistas. Creo que debería ser la primera pregunta. Ya, señor Bolívar, es la tercera vez que me lo pregunta en el día de hoy. La respuesta es que el ministro no ha anunciado qué es lo que está pasando en San Francisco de Macorís o qué pasó. Algunas personas lo cuestionaron que si era la señora de Villarriba y el ministro dijo que no, pero no dio versiones oficiales o reales de por qué fue que ocurrió este brote en San Francisco de Macorís. Entendemos por lo agresivo que ha sido la respuesta oficial que las personas no se han mantenido en lo que es el aislamiento social que se ha solicitado y que posiblemente varias personas que conocían su diagnóstico simplemente salieron por ahí porque realmente no entendemos primero la agresividad con el cual se ha llevado al ejercicio lo que es el toque de queda. Pero creo que debería ser una excelente pregunta para el ministro en el día de mañana y a los periodistas que nos están viendo, que por favor se la hagan si esto se transmite previo a la rueda de prensa. De verdad que doctor, wow. Doctor, con esto que se ha estado anunciando, que en países como Francia, en el mismo China y hasta se dice de Cuba, se ha estado experimentando con vacunas que se dicen que algunas han funcionado y que otras no. En el caso de que esas vacunas funcionen, por ejemplo, en China y en Francia, y se masifique, ¿para qué tiempo podrían llegar a la República Dominicana que la gente podría consumirla sin tenerla que pedir, por ejemplo, a distancia, sino que lleguen aquí en masa? ¿Para qué tiempo podría eso llegar? Primero que nada vamos a decir que estas vacunas independientemente van a durar cerca de un año en estar disponibles. ¿Por qué razón? Mira por qué razón. El COVID ha hecho que se violen medidas que se toman con todas las vacunas. Todas las vacunas primero se prueban en animales y después se prueban en seres humanos. Esta es la primera vacuna que no se probó en animales y se probó directamente en seres humanos. Justamente por la emergencia que hay. Sí. Segundo, la vacuna puede ser efectiva. Sin embargo, hay una palabra que le falta y es que la vacuna tiene que ser efectiva y en segundo lugar tiene que ser segura. Estamos frente a un virus que tiene una mortalidad entre un 3 y un 4%. Pero imaginemos que la vacuna mate un 10% de la gente que se la ponga, ¿no? Exacto. Entonces, por tal razón, en este momento hay que primero identificar si la vacuna realmente es segura, que es la parte más importante y más interesante en todo este proceso del desarrollo de la misma, que es lo único que falta, porque repito, que sea efectiva es disparate. Lo importante es que pueda ser segura. Recuerda que se está probando. Donald Trump dijo que ya se le inyectó la vacuna a 45 voluntarios sanos. El problema es que cuando hablamos de voluntarios sanos, estamos hablando de hombres que tienen menos de 50 años, que no tienen ninguna enfermedad de base. Después esa vacuna va a haber que aplicarse a la gente con problemas de base, a niños, hay que ver si se puede utilizar en embarazadas, hay que ver si se puede utilizar en adultos mayores, hay que ver qué gama de seguridad puede tener esa vacuna. Doctor, sí, a propósito de todos tenemos la misma inquietud y justamente estamos hablando con una persona, primero especialista en positivo, para que usted le explique a la gente qué usted ha hecho, qué ha sentido y cómo ha sido el proceso. Diablo, qué pregunta. Matate. Ya no respetan al doctor. Y después le tengo Manolo, ellos se dan su bombo yo mismo. Me dio comenzó. Yo no soy de los sobrinos de Philip, por eso, yo no soy de los sobrinos de Philip, pero no me maltraten conmigo aquí, por favor. Por favor, eso, gracias. Gracias, doctor. No, vamos a comenzar. Primero que nada, yo lo que siempre digo, y lo digo por respeto a aquellas personas que han tenido algún familiar que ha perdido la vida, es que mi evolución corresponde al 95% de las personas que tienen la condición del COVID-19. Aquí también puedo explotar de la risa, pero yo siempre lo digo. Pero hay que decir que yo represento el 95% de las personas que tienen infección por el COVID-19. Hay un 5% de las personas que hacen infección por el COVID que van a presentar formas graves o severas, y eso no se puede olvidar. Ese 5% va a necesitar hospitalización, quizá intensivos, y una parte posiblemente pudiera morir. Eso no lo podemos olvidar. En mi caso simplemente comenzó primero con un escalofrío, posterior a eso me dio un dolor de cabeza que yo pensé que me iba a desprender la cabeza.
Y posteriormente lo que ocurrió fue que me dio una fiebre no muy alta, 38.4, 38.5. Y después con el paso de los días, como soy asmático, tuve cierto grado de dificultad para respirar, que se podía resolver con el inhalador que utilizo regularmente. Y posteriormente entonces simplemente me quedó un dolor en el cuerpo que yo no sabía si era la edad o era la enfermedad. Como ha ido desapareciendo el dolor, Claro. simplemente entiendo que era fruto del proceso infeccioso y ya no me siento tan viejo, porque el primer día me dolían hasta los pensamientos. Cuando la gente me preguntaba, ¿cómo está? Le decía, nada más me duele la cabeza, el tronco y las extremidades, era lo único que decían que me dolía. Absolutamente todo. Doctor, y entonces, ¿en qué tiempo se da cuenta una persona infectada que ya definitivamente no tiene la enfermedad y si tiene que repetirse la prueba o no? Mira, excelente pregunta. Lo que hay que decir es que la mayoría de las personas siempre preguntan eso, y la realidad es que los criterios son, primero hay que tener 5 días sin fiebre, 5, completitos, sin fiebre. Número 2, el protocolo internacional recita que usted debe tener 2 pruebas negativas. ¿Por qué razón? Porque hay un grupo de personas, si bien bajo porcentaje, que pueden durar hasta 24 días con el virus en su organismo, con una cantidad de virus mínima, pero que todavía puede ser transmisible. Por esa razón, el ministerio solicita que una persona tenga 2 pruebas de COVID-19 negativa previo a que la persona se le pueda dar de alta. Eso no quiere haber dicho que tiene que estar hospitalizada hasta que lleguen las 2 pruebas, pero sí la persona tiene que mantenerse en aislamiento hasta que el proceso de las 2 pruebas simplemente ocurra. Mi sobrino, yo quiero... Sobrino, quiero que usted, sabiendo la cantidad de gente que está en la calle, a veces violentando el toque de queda y todo lo que implica esto, le diga como una persona que está en las condiciones en que está con el virus, pues que esto es real, que esto es una enfermedad que está acabando y que tiene complicaciones muy severas para las personas que la tienen. Mira, el problema es que lo que ha sido la violación del toque de queda, si se fijan, ha ocurrido en personas jóvenes. Hay que decir que cuando uno ve a los jóvenes, uno se da cuenta que ellos mismos ya tienen el conocimiento, ya han leído en las redes sociales que ellos posiblemente no van a enfermar de una forma grave. Pero es lo que yo siempre decía, todo el mundo tiene un tío, su madre, su papá, sus abuelos, cerca, o alguien que tiene cierta edad, que pudiera simplemente afectarse y presentar algún tipo de forma grave de lo que es el COVID-19. O sea, que no lo hagan por ello, háganlo simplemente por esas personas que los acompañan y que simplemente tienen que tratar de brindarle apoyo. Este es el momento en el cual más se cuenta con la juventud, porque mientras más se afecta a la juventud, más se infectan los señores mayores, y eso es algo que no debemos olvidar, que los adultos mayores tienden a ser los más susceptibles. Tenemos ya 20 fallecidos, lo cual simplemente llama la atención de que esto no es un relajo y no lo debemos olvidar. Hay 20 dominicanos que han perdido la vida. Doctor, después de tener el coronavirus, ¿qué tiempo hay que esperar para tener relaciones sexuales? Profe, buena pregunta. Mátate. Disparate preguntas. La mejor pregunta que se ha hecho en la noche. Le voy a poner a mi esposa. Le voy a poner a mi esposa para que responda. No, mentira. No. El asunto es el siguiente. Realmente el problema con eso de hacer el amor es que la persona primero debe estar en condiciones de poder hacerlo. Recordar que, como dijimos anteriormente, hay personas que el virus no va a tener una duración importante y no va a tener grandes compromisos. Pero algo que se ha observado en algunas personas jóvenes que puede ocurrir compromiso cardíaco. Y hay algunas personas que han quedado con trastornos del corazón y se fatigan con cierta regularidad ante cualquier esfuerzo físico. Razón por la cual lo primero es que usted tenga que buscar asistencia médica, que su médico le diga que usted está de alta y posteriormente entonces pudiera tener relaciones sexuales. Recordar que las secreciones sexuales no se han asociado a transmisión del virus, pero sí la saliva, las secreciones nasales se asocian a transmisión. Primero haga cardio antes de inventar. Exacto. Primero subo un par de escaleras para ver si se va a poder. Última. Tenemos una realidad ahora que es el llamado a cuarentena y donde la familia completa está en un solo lugar. Entonces tenemos 2 situaciones. Tenemos niños que pueden ser asintomáticos teniendo el virus y tenemos a los adultos mayores que son los abuelos. ¿Qué medidas se puede tomar dentro de la casa para separar uno del otro y cuidar a los envejecientes? Diablo, otro palo. ¿Qué pregunta? Diablo, ¿qué pregunta? Es
Él no esperó que te lo diera. Jóvenes, aún ustedes no lo crean. Pregunta. Aún ustedes no lo crean, ese es uno de los grandes peligros justamente del aislamiento social, en el cual uno tiende a mezclar a los más susceptibles, como dijimos anteriormente, con los más transmisores. Es uno de los grandes problemas porque creo que nosotros que quizá vivimos en casas o en apartamentos que tienen 3, 4 habitaciones, cada una con su baño separado, quizás eso no es un problema. Pero aquellos lugares donde todo el mundo está uno arriba del otro, eso del aislamiento social dentro del hogar, tiende a ser un poquitito más difícil. En ese tipo de escenario el uso de mascarilla es importante, pero el problema es que hay niños muy pequeños que quizá el uso de la mascarilla no sea lo ideal. Simplemente creo que esas personas, muchas van a estar expuestas y pudiéramos ver en unos cuantos días algunos casos todavía de gravedad un poquitito mayor, pero es lo que comento, es justamente del peligro que tiene lo que estamos diciendo anteriormente, del aislamiento total en una población, que es lo que hemos visto que ha ocurrido en España y en Italia, que como bien decía el señor Elvis Manuel, hay que entender que esas personas se van a exponer más, justamente por eso el aislamiento. Por eso es que cuando se habla del cierre completo del país, hay que entender que todas las medidas que se toman hay que pagar un precio, independientemente de que uno no quiera aceptarlo. Manolo, haz un cierre de entrevista que tu familia se sienta orgullosa de ti, por favor. Quiera Dios. Dale, Manolo, dale. Doctor, Confiamos en ti, Manolo. Gracias por las informaciones, pero todavía me quedan 17 preguntas por hacer. No. Pero me coge para su casa. No me van a dejar. Hagámosla entre ustedes dos. He recibido en toda la historia de mi carrera fructífera y exitosa. Doctor, en el caso suyo, para terminar, en el caso suyo que usted lamentablemente esté infectado y esté en su casa, ¿cómo hace su familia para no ser infectado también? El problema es que yo solamente, el problema es que mi esposa también es médico y todavía no estamos bien claros si fue ella que la trajo, si fui yo que la traje del centro donde laboro. Entonces, por tal razón, ella inició con síntomas primero que yo, 2 días previos. Y estamos relajando, pues yo lo que estaba pensando era que estaba de ñoña. Tanto así que en la noche le dije, caramba, tú sí eres blandita, porque amaneció de servicio. Y la estaba relajando por un dolor de cabeza. Entonces, al día siguiente, en la mañana, fue que comencé a sentirme mal. Hay que entender que la señora que trabaja con nosotros se ha mantenido aquí, trancada en la casa. La prueba de ella está negativa ya. Simplemente ya yo tengo 9 días, como dije. El lunes voy a solicitar la prueba nueva vez para tener mi primera prueba negativa y poder reintegrarme, porque estoy laborando en una unidad que atiende a personas que tienen el coronavirus. Es tanto así que hoy hicimos un llamado a través de nuestras redes sociales para aquellos médicos que dispongan de tiempo y quieran participar de este proceso de atención lo hagan en el espacio de tiempo que pudieran tener disponible. Creo que todas las personas que han visto los centros de salud se habrán dado cuenta de que la mayoría de las emergencias y lugares donde se atienden personas con procesos respiratorios están en este momento copadas. Es tanto así que hay personas que han tenido que llevar su medicamento para nebulizarse, para que le puedan brindar atención. Entonces creo que todos los profesionales de la salud que tenemos condiciones específicas, que somos jóvenes, que no tenemos patología de base y que no vamos a exponer a otras personas, pudiéramos brindar parte de nuestro tiempo para atender ahora mismo a los más necesitados. Porque lamentablemente los médicos nos vamos a enfermar, las enfermeras, los estudiantes, y creo que los voluntarios deben comenzar a dar ese paso al frente. Cualquier personal de salud que crea que puede brindar apoyo, simplemente que trate de unirse a nuestras redes, que lo pusimos como voluntarios COVID-RD, aquellas personas, voluntarios COVID-RD que quieran participar, que sean profesionales de la salud, que envíen su nombre y su teléfono para que podamos contactarle, para que podamos hacer algún team de apoyo en aquellos lugares donde se atienden personas con coronavirus y podamos paliar un poquitito esta situación, porque algo que llena de preocupación es cuando una persona llega con dificultad respiratoria, signos del virus, y entiende que no se le está haciendo caso, pero es que siempre hay alguien que está en peor condiciones que tú. Wow. Bien, gracias doctor por su amabilidad y su desprendimiento de conversar con nosotros. Le deseamos salud a usted y a toda su familia. Muchas gracias. Gracias, suerte, queden bien, un placer. A usted. Seguimos con el Mañanero.